En esta noche quiero iniciar una enseñanza acerca de la supremacía de la palabra de Dios. La supremacía de la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de la supremacía, estamos hablando de la superioridad que la palabra de Dios tiene sobre cualquier libro, sobre cualquier doctrina que no sea, que esté en la palabra de Dios, sobre cualquier idea, opinión o cualquier disciplina. Nosotros creemos de que la palabra de Dios es la verdad absoluta, porque es la palabra de Dios. ¿Y por qué es suprema? Eso lo vamos a ver en las Escrituras. Así que quiero iniciar en el Salmo 19 como texto base. Salmo 19, versículo 7. Y dice la siguiente manera. Este texto, vea qué interesante este texto que vamos a leer y lo vamos a estar desarrollando en el transcurso de las enseñanzas que podamos desarrollar, ¿verdad? En todo el tema que tenemos para esta noche. Entonces dice la palabra de Dios en Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. Mire qué interesante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Si usted tiene papel y lápiz, anote ahí este pasaje, este texto que estamos leyendo y que acabamos de mencionar, Salmo 19, 7, lo cual dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En esta noche, Dios me ha puesto a hablar sobre este tema, porque hoy con el boom de la tecnología, con la informática, con las redes sociales, con el internet, podemos nosotros escuchar muchas enseñanzas que vienen a nuestros oídos. Sin número de enseñanzas. La tecnología, el internet, hermano, es una herramienta poderosa, pero es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque se publican un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de opiniones e ideas. Y como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Entonces, muchas de las enseñanzas que vienen a nuestro oído no necesariamente son palabras de Dios. Entonces, el internet es un arma poderosa. Pero si un cristiano, una persona, no tiene base sólida en las Escrituras, en la palabra de Dios, fácilmente puede ser confundido, fácilmente puede ser engañado por filosofía, como dice la palabra de Dios, por filosofía hueca, por ideas de hombres, por opiniones de hombres, que hoy en día muchas enseñanzas o muchos predicadores están haciendo a un lado la palabra de Dios y están poniendo sus ideas, sus opiniones, y que ellos consideran supuestamente más importante que lo que dice la Escritura. Porque muchos hemos escuchado que dicen, es que la Biblia dice tal cosa, y la Biblia lo dice literalmente y tácitamente, pero ellos dicen, bueno, es que tal cosa, es que la Biblia, pero yo digo que mi idea es esto. Entonces, tenemos que estar, hermanos, bien preparados para
lo que se está moviendo en el mundo entero. Y creo que las iglesias, los ministerios, las congregaciones tienen que ser bien instruidas en la palabra de Dios, porque de esto se trata esta enseñanza. Tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios. Tenemos que ser instruidos por personas que estén aptas para enseñar la palabra de Dios, por personas que tengan la capacidad y que sean personas llamadas de parte de Dios de buen testimonio y que cumplan ciertos requisitos para poder enseñar la palabra de Dios tal a como está escrita. Gente temerosa de Dios, gente con la sabiduría y con el conocimiento de Dios, para que la iglesia sea alimentada de la palabra de Dios, para que la iglesia sea una iglesia sólida en la fe y no sea movida por cualquier doctrina falsa o por cualquier herejía. Por eso es importante en esta noche que usted comprenda la importancia de el estudio de las Escrituras, la importancia de congregarse en un lugar donde le están alimentando con la sana doctrina, con la verdadera palabra de Dios. Entonces, surge una pregunta: ¿cómo yo como cristiano, o usted como cristiano, puede saber que aquello en lo que realmente ha creído usted o cree es de Dios o es la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo cree? ¿Cómo usted se puede dar cuenta de que lo que realmente cree usted o lo que escucha es la palabra de Dios? ¿Realmente es la palabra de Dios lo que usted cree, o realmente es la palabra de Dios lo que usted escucha en el internet, en el TikTok, en las redes sociales, en la iglesia, donde usted vaya, por todo el mundo? ¿Realmente es la palabra de Dios? Mencionaba al principio que no todo lo que brille es oro. Tenemos que ver qué hay detrás de lo que brilla, ¿verdad? Que sea oro puro, que no sea cobre, porque podemos ser engañados, ¿verdad? Muchas personas han sido engañados fácilmente y le dicen: te vendo este oro, cierta cantidad de oro, y a la hora llegada, cuando lo prueba, no era oro, era cobre. Entonces, así sucede con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que filtrar todo lo que escuchamos y todo lo que miramos en la televisión, lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en el internet. Y entonces, ¿cuál es el parámetro para yo saber si lo que escucho, si lo que veo, si lo que me cuentan o lo que digo es palabra de Dios? La misma Biblia, la misma palabra de Dios es el parámetro por el cual usted y yo usamos para filtrar cualquier idea, cualquier doctrina, cualquier mensaje que usted escuche. Y como mencionaba, hermano, el teléfono es una gran herramienta, porque cuando en nuestra vida habíamos tenido un dispositivo que ahí teníamos un sinnúmero de funciones y podíamos conectarnos y comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo, y podemos impartir conferencias, dar una conferencia teológica, podemos compartir una conferencia de cualquier disciplina. Las universidades, con el asunto del COVID, se dieron las clases en línea, las clases virtuales, imagínense. Pero un arma de doble filo hoy en día, porque mucha gente, este mismo dispositivo, que si nosotros lo sabemos utilizar bien, puede servir para destrucción. No es la primera vez que un dispositivo de eso ha destruido familia, hogares, jóvenes. No es la primera vez que un joven se ha suicidado porque viene y un grupo de personas o amigos, compañeros de la misma edad, capturan una imagen, una foto y la publican en las redes sociales, y viene ese joven, se siente mal, le comienzan a dañar su imagen, a denigrar su imagen, le dañan su autoestima, y un grupo de personas
comienzan a atacar en las redes sociales y quizás este joven no busca ayuda en la iglesia, con sus líderes, con sus pastores, y le dañan la vida. Y este joven cree que quitándose la vida es la única salida y lo hace. ¿Cuántos matrimonios no han sido destruidos por este teléfono? ¿Cuántas personas no han sido destruidas por un chisme? Por el teléfono. Por todas estas cosas que le estoy contando yo. Entonces, si queremos edificar una iglesia de verdaderos discípulos de Jesús, de verdaderos cristianos sólidos, adoradores, es necesario que sean enseñados en la palabra de Dios. Es necesario que sean enseñados en la palabra de Dios. Jesús dijo, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Hagan discípulos y enséñales todas las cosas que yo les he enseñado. Eso fue una orden de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos, enséñenles la palabra de Dios, la palabra verdadera. Enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Por eso hoy en día hay muchos cristianos desorientados, hay muchos cristianos que andan perdidos, no tienen una guía, no tienen una guianza espiritual. Y Jesús mismo tuvo ese sentir cuando Él se presentaba en la multitud y miraba a la gente como ovejas sin pastor, ¿verdad? Y en cierta ocasión dijo Jesús que la gente estaba desorientada, que no tenía un pastor que los guiara. Y los fariseos se enojaron con Jesús porque ellos decían, nosotros somos los pastores de Israel. Pero Jesús miraba la necesidad en la gente porque no tenía quien los guiara en su vida espiritual, porque los fariseos estaban ocupados en lo suyo y habían descuidado la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que en la iglesia escojan a varones, hombres de buen testimonio, hombres sabios, que instruyan, que capaciten, que preparen a la iglesia. Porque los tiempos que estamos viviendo son bien difíciles. Y los tiempos que vienen en el futuro aún van a ser peores. Peores. Y una persona llena del poder de Dios, de la palabra de Dios, va a estar sólida en su fe. Como dice la Escritura, de que, como dijo Jesús, que el que edifica su casa sobre la roca, puede venir cualquier problema, cualquier circunstancia, aún cualquier falsa doctrina, cualquier herejía, y no lo va a mover de su fe. No lo va a mover en quien ha creído, en Jesucristo. Entonces, por eso es importante, hermano. Lo que está sucediendo hoy en día, que en muchas iglesias se está olvidando la sana doctrina, la enseñanza de la Biblia, y están haciendo a un lado la Escritura. Y la palabra de Dios, hermano, es la que Dios nos ha dejado para podernos conducir y guiarnos en esta tierra, en esta vida. Este es el manual, el código moral que Dios nos ha dado a nosotros para saber cómo guiarnos y conducirnos, cómo actuar en el trabajo, en la iglesia, cómo convivir con los hermanos de la iglesia, cómo convivir en nuestro trabajo, cómo dirigir un grupo de personas. Aquí está todo en la palabra de Dios. Y aún el propósito de Dios para nuestras vidas incluso es que conozcamos a Dios. Y nadie puede conocer a Dios sino a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Entonces Jesús fue claro. Y Él miró la necesidad de cómo la gente andaba desorientada y perdida sin un guía que lo llevara a la verdad. Y eso es lo que quiero en esta noche,
que usted pueda comprender. En Isaías 55, 8 y 9, Dios dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire qué interesante. Dios mismo dice que los pensamientos del hombre no se igualan a sus pensamientos. El hombre, por su naturaleza, es difícil que piense al igual que Dios. Y Dios mismo lo afirma y dice que sus pensamientos no son los pensamientos del hombre, porque por lo general el hombre tiene la tendencia de enfocarse en lo temporal, en lo que vemos, en lo físico, en lo tangible. Y cuando viene a Cristo, Dios quiere, y Jesús mismo dijo que pongamos la mirada en las cosas de arriba que son eternas. Y esa es la lucha del hombre, esa es la lucha del cristiano. De que nosotros no nos desenfoquemos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque en esta tierra estamos de paso, estamos por un breve momento en esta tierra. La vida del hombre es corta. Y Dios dijo que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Digo Jehová, no lo digo yo, ni lo escribí yo, lo dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, imagínense cómo compara los pensamientos de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto quiere decir, amigos y hermanos, de que nunca Dios se va a bajar a los pensamientos del hombre o los pensamientos nuestros. Nosotros tenemos que subirnos al nivel de los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque a veces el pensamiento del hombre, la idea del hombre, a veces cree él que sus caminos son rectos, que parecen que son rectos en su propia opinión, pero va por caminos torcidos. Pero cuando nos vamos a la palabra de Dios, nos reflejamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que nuestros caminos no son rectos, andamos desviados. Por eso es que en esta noche tenemos que nosotros, hermanos, comprender la importancia del estudio de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decirle con esto? Que la palabra de Dios es suficiente en la vida del cristiano. La palabra de Dios en la iglesia tiene que ser enseñada y predicada tal como debe ser. ¿Por qué, hermano? Porque si enseñamos la palabra de Dios, la iglesia es edificada. La iglesia queda bien fundamentada en Cristo. Y también nuestra propia vida es edificada. Si nosotros confiamos en el consejo de Dios, que es su palabra, hermano, vamos a vivir vidas bendecidas. Es decir, nosotros vamos a poder caminar en este mundo, hermano, aún en medio de las adversidades, en medio de
de tanta situación que nosotros vemos en el mundo, situaciones de violencia, la moral cada día está en decadencia, ya nadie cree, a veces el temor entre los mismos seres humanos y cuántas cosas, pero si nosotros confiamos en el consejo de Dios, vamos a ser personas de fe y no nos va a invadir cualquier temor, siempre vamos a estar confiados en Dios. El problema es que si vienen la gente y comienzan a incorporar sus propias ideas, sus propios pensamientos y hacen a un lado la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando en el mundo, hermano. ¿Por qué han surgido muchas sectas? ¿Por qué hay tanta herejía? Porque muchos de esta gente que se han levantado han hecho a un lado la palabra de Dios y han incorporado sus propias ideas humanas, sus propias opiniones. Han sacado de la palabra de Dios lo recto, lo perfecto, lo santo, la suficiencia de la palabra de Dios y la han reemplazado por sus propias ideas, por su propia filosofía, por sus propios pensamientos. Entonces, los cristianos debemos de estudiar la palabra de Dios. Es obligación de cada uno de nosotros. No esperemos que usted llegue a la iglesia y te enseñen lo que usted debe de estudiar. Cuando llegamos a la iglesia, nos congregamos y de hecho, ¿verdad? Vamos a aprender, vamos a compartir, pero es deber de cada uno de nosotros estudiar la palabra de Dios en cada momento. ¿Sabe? Cuando Pablo llegó, ¿verdad? Dice que cuando Pablo estaba enseñando a los cristianos de Berea, esta gente no eran cualquier persona común y corriente, cualquier cristiano. No, dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Pablo le estaba enseñando a los de Berea, pero ellos no se, por decirlo así, no se quedaban con lo que Pablo le enseñaba. No, ellos se quedaban con lo que Pablo les compartía. ¿Sabe? Eran gente inteligente, gente curiosa, se iban a la escritura y comenzaban a escudriñar e indagar si lo que Pablo les enseñaba era verdad. Esta actitud se ha perdido en las iglesias. Y qué bueno que hay congregaciones, iglesias, que están enfocándose en capacitar a sus líderes, en discipular a la iglesia, en preparar a la gente para que también sirvan ellos como instrumentos para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios a otro. Pablo, al ver la actitud de los hermanos de Berea, eso no lo ofendía a él. A Pablo no le ofendía que los hermanos de Berea comprobaran lo que él enseñaba. ¿Por qué? Porque como cristiano, como hijos de Dios, como cristianos, no debemos de creer todo lo que escuchamos, todo lo que vemos en las redes sociales, todo lo que vemos en el internet, todo lo que escuchamos en la radio y en la televisión. Es nuestro deber ir a la palabra de Dios y filtrar todo aquello que viene a nuestro oído y ser como los cristianos de Berea, que escudriñaban todo lo que Pablo les enseñaba. Miren lo que dice Hechos 17, 11 al 12. Dice que los hermanos de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas.
estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Entonces muchos de los judíos creyeron y también muchas mujeres griegas importantes y sus esposos. Eso es lo que acabamos de hablar. Qué interesante. Ahora la iglesia no está sola. Tiene al Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo y usted es una persona que busca de Dios, que ora a Dios, que se somete a Dios, estudia la palabra, usted es una persona, hermano, que no muy fácil lo van a engañar. ¿Por qué? Porque tiene la luz en su vida, tiene el Espíritu Santo que dice la palabra de Dios que lo guía a toda verdad y a toda justicia. En esta noche lo que estoy tratando yo de enfatizar es que usted como cristiano tiene que ser una persona comprometida al estudio de la palabra de Dios. Tiene que ser comprometido al estudio de la palabra de Dios. Porque en su trabajo, donde sea, se va a encontrar con gente que va a querer confundirlo, se va a encontrar con gente que va a querer engañarlo, se va a encontrar con gente que estudia la palabra de Dios, pero no porque quieren que su vida sea transformada, no para que sean cambiados, sino para confundir al Hijo de Dios, al cristiano, sino para contradecirle, para refutarle y para sacarlo de la iglesia. Y si no está preparado, usted es una presa fácil. No es la primera vez que me he encontrado con personas estudiadas, profesionales, y son gente que estudia la Biblia. Son gente que lee la Biblia, son gente que se documenta, pero no para que su vida sea cambiada y transformada, sino para atacar su creencia, para atacar su fe. Y si usted no es una persona estudiosa de la palabra de Dios, usted va a quedar mal delante de esas personas, no va a poder defenderse, y si no tiene una fe sólida, lo van a confundir y puede ser que hasta se aparte de los caminos del Señor. En cierta ocasión, cuando yo estaba en la universidad y estudiaba Derecho, yo tuve un maestro. Y ese maestro llegaba al aula de clase y él sabía que yo era cristiano y que predicaba la palabra de Dios, enseñaba la palabra de Dios. Y él se presentó, y siempre que se presentaba, comenzaba a atacarme y a refutarme mis creencias, mi fe, y me confrontaba con la palabra de Dios. Y él decía que él era Dios. Entraba al aula de clase y decía, yo soy Dios. Y comenzaba a exponer su doctrina y explicarme por qué él era Dios. Me decía, Dios, Jesucristo es el mismo diablo, y comenzaba él con su creencia, con su filosofía, todo aquello que estaba fuera de la palabra de Dios. Usted se va a encontrar con todo ese tipo de gente. Si imagínese que usted llegue a la universidad y se le parezca a alguien y le diga que él es Dios, y usted no haya ni que responderle. ¿Y por qué te autoproclamas Dios? Para que una persona diga que es Dios, tiene que tener todas las características, todas las cualidades, todos los atributos que la Biblia enseña acerca de Dios. Omnisciente, omnipresente, omnipotente, un Dios de verdad, fiel, Dios de amor, un Dios de ira, un Dios inmutable, y comienza a lo que la Biblia describe. Y es difícil que un hombre común y corriente, decía un amigo común y silvestre, pueda cumplir con estos atributos que solo a Dios le pertenecen. No digamos las filosofías. Filosofías que totalmente estén fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces,
Es importante lo que yo estoy compartiendo en esta noche. La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué interesante lo que estamos viendo en esta noche. Son textos que ya nosotros manejamos. Vamos a irnos a este pasaje bíblico. Dice que en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Porque tiene la vida de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia es viva. Y como dice el escritor, es viva. ¿Por qué es viva? Porque posee la vida de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, y comenzamos y le decimos al Señor, Señor, háblame en mi vida, comienza el Señor a entrar hasta lo más profundo de nuestro ser y comienza a hablarnos. Por eso es viva y es eficaz, porque es efectiva para transformar y cambiar al hombre. Por eso es que en la iglesia se debe de enseñar y predicar la palabra de Dios. Porque no hay otra cosa que pueda cambiar y transformar al hombre que la palabra de Dios. No vale idea humana, opiniones del hombre. Ninguna filosofía, ninguna opinión, ninguna idea que no tenga que ver con la palabra de Dios, que vaya en contra de la palabra de Dios. Eso no transforma ni cambia la vida del hombre. Por eso los apóstoles, los hombres de Dios, siempre estaban empeñados en enseñar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que transforma, es la que cambia, es la que da vida, es la que nos quita la ceguera. Y dice, la palabra de Dios es viva porque es decir, tiene la vida de Dios. Y es eficaz porque tiene el poder para transformar, es efectiva para transformar y cambiar. Y luego dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Imagínense hasta dónde entra la palabra de Dios. Dice que entra hasta lo más profundo del ser humano. Hasta partir. Este verbo partir significa dividir todo lo que tiene que ver con el alma, con las cosas del alma y del espíritu. En el alma están las emociones del hombre, los pensamientos, la voluntad, las intenciones del corazón. Y muchas de esas cosas, hermano, esos pensamientos, esas ideas, esas emociones, esos pensamientos, pues son puros pensamientos humanos que hay ahí y quizás no tiene que ver con los pensamientos de Dios, porque, como le decía, el hombre puede tener dentro de su ser muchas cosas que para él cree que son buenas, que cree que es lo correcto, ideas, pensamientos que cree que es lo correcto, pero ante los ojos de Dios no son rectos, no son justos. Por eso es necesario que la palabra de Dios se enseñe en la iglesia. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. Imagínense que lo que
el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios tiene que ser estudiada? ¿Por qué la palabra de Dios tiene que ser enseñada en las iglesias? ¿Por qué la palabra de Dios tiene que ser enseñada en cualquier lugar donde haya eventos, donde hayan conferencias, donde hayan convenciones? Tiene que ser estudiada la palabra de Dios, porque es la que tiene el poder para transformar las vidas, para cambiar las vidas. Dice que es viva y eficaz, es decir, efectiva. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El verbo discernir aquí se deriva del griego críticos, de donde se deriva críticas, la palabra críticas. También significa juzgar. Es decir, cuando una persona, alguien cualquiera, predica la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder para penetrar hasta lo profundo del corazón del hombre, hasta lo profundo de su ser. Porque dice que tiene el poder para partir los pensamientos que hay, lo que hay en el alma y el espíritu, y discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando alguien predica la palabra de Dios, la palabra de Dios entra a lo más profundo del ser, del corazón del hombre, y critica, es decir, juzga lo que hay dentro de nosotros. Hermano, es triste ver hoy en día cómo el enemigo está dañando la mente de los jóvenes. Y los jóvenes son los que están siendo mayormente atacados por pensamientos, por ideas, por filosofías diabólicas, donde al joven están haciendo ver que tener relaciones sexuales sin casarse no es malo. Tener una relación comúnmente entre personas del mismo sexo no es malo. Todas esas cosas están siendo transmitidas a los niños, a los jóvenes, a través del internet, a través de la televisión. Y se lo están, hermano, transmitiendo en su cabeza desde niños. Y los niños, cuando llegan a una edad, ellos se adaptan a ese estilo de pensamiento, a ese estilo de vida, y lo ven normal. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Y es ahí cuando se predica la palabra de Dios tal como debe ser y penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre, que critica, que juzga y expone esas intenciones, esos pensamientos que hay en su corazón, si van de acorde con la palabra de Dios o de acorde al estilo de vida de este mundo. Por eso, en esta noche estoy, hermano, compartiendo esto, porque este poder no lo tiene ni cualquier pensamiento, algún mensaje motivador. Imagínense, aún ni la psicología. Y yo no tengo nada en contra de los psicólogos o de las personas que han estudiado psicología. Tengo muchos amigos psicólogos, pero la psicología no tiene el poder para cambiar y transformar la vida de las personas. Porque la psicología, hasta cierto punto, no llega, dice, del término psicología viene la psiquis, la mente, y luego el estudio de la mente del hombre, la conducta, el comportamiento del ser humano. Pero no tiene el poder para cambiar y transformar la vida de las personas. Porque no llega hasta lo más profundo del ser humano, y eso solo lo conoce Dios. Eso solo lo conoce el Espíritu Santo. Y si hay algún psicólogo que me está viendo, sabe muy bien de lo que estoy hablando, porque la Biblia, hermano, ya tiene categorizado cómo le llama a la persona que
inhala cocaína, al que bebe alcohol, la Biblia le llama que es un borracho. La Biblia le llama que todas aquellas personas que tienen su matrimonio y están con otra esposa, la Biblia le llama adulterio. Pero la psicología lo describe de otra manera. Ellos le llaman adicción, le llaman enfermedad, algunas cosas. Y a veces le dicen a las personas, no te preocupes, eso es normal. Vivir una vida promiscua es normal. Vivir una vida, si tienes relación con personas de tu mismo sexo, es normal. Y comienzan a enseñarle ese tipo de cosas. No quiero profundizar más allá, pero lo que quiero decir es que lo único que tiene el poder para cambiar y transformar la vida del ser humano es la palabra de Dios, porque penetra hasta lo más profundo del ser. Si usted tiene hijos con problemas de depresión, familia, si lo lleva a un psicólogo, cerciórese que el psicólogo sea una persona cristiana y que sea una persona nacida de nuevo. Porque esa persona lo va a aconsejar, le va a dar terapia y tiene que basarse en lo que dice la palabra de Dios. Por eso, como les decía, es importante predicar la palabra de Dios para que la gente se dé cuenta de su verdadera condición, y solo la palabra de Dios nos puede enseñar, nos puede demostrar cómo estamos nosotros, cómo está nuestra vida, en qué condición estamos. No hay otra manera. La palabra de Dios, la Biblia dice que lo compara como un espejo. Cuando leemos la palabra de Dios, nosotros nos estamos reflejando como un espejo. Vamos a leer en Hebreos 4:12. Y dice, mire lo que dice acá. Perdón, Santiago 1:23 al 24. El que escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Eso sucede, amigo y hermano. Cuando usted se ve en el espejo y usted da la vuelta, usted ya no se acuerda cómo era su rostro. Y cuando nos vemos al espejo, nos damos cuenta, hermano, si andamos sucios por acá, cómo está nuestro rostro, nuestra cara, si estamos limpios, si ando afeitado, si tengo alguna arruga o algo. El espejo nos visualiza todos los defectos que tenemos. Y la palabra de Dios es como un espejo. Y aquí el apóstol Santiago dice que el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Entonces, qué importante que así como un espejo refleja el aspecto exterior de una persona, la palabra de Dios refleja cómo somos por dentro. Cuando leemos la palabra de Dios, hermano, viene el Espíritu Santo y comienza a sacarnos todo aquello que no le agrada a Dios. Si hay orgullo dentro de nosotros, la palabra de Dios, hermano, comienza, mira, ahí hay orgullo. Si hay egocentrismo, si hay envidia, si hay esto, si hay lo otro, comienza a sacarnos todo a la luz. Por eso la palabra de Dios refleja lo que realmente somos por dentro. Es como un espejo. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y leíamos en Santiago que el que escucha la palabra de Dios
pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Así es la persona. Hay personas que pueden tener mucho conocimiento de la Escritura. En la iglesia pueden tener mucho conocimiento, pero ¿sabe? No tienen sabiduría. Su carácter todavía no ha sido formado. Es necesario que Dios los agarre y los pase por el molino, por el crisol, para que aprendan a ser prudentes, aprendan a ser sabios. Y cuándo hablar y cuándo no, y qué hablar y qué no debo hablar y cuándo debo hablar. Le falta mucho, hermano. Le falta humildad, le falta moldear, formación de carácter, muchas cosas. Pueden tener cierto conocimiento de la Biblia. La gente que no conoce de Dios, hay gente que, yo he hablado con mucha gente que son abogados, son médicos y se la saben la Biblia, mire hermano, mejor que usted. Pero ¿sabe? Tienen hasta 5 o 6 mujeres. Y yo he hablado con ellos y dice, yo creo en mi propio Dios, yo tengo mi propia doctrina. Leo la Biblia y la estudio, la leen. Y si usted no está bien instruido en la palabra de Dios, hermano, usted puede quedar avergonzado delante de ellos. Porque le van a hacer preguntas, le van a hacer buenas preguntas con buenos argumentos y usted tiene que estar preparado para contestarle. Entonces, es necesario prepararnos en la palabra de Dios. Porque Dios nos va a llevar a lugares, a otros niveles, donde nos vamos a enfrentar con mucha gente, hermano, en las universidades, en los colegios, en los trabajos, donde sea. Y tenemos que estar preparados. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. No solamente es tener conocimiento, porque hasta el diablo conoce de la palabra de Dios, sino también obedecerla, ponerla en práctica. Ser sabio, ser prudente. Y la sabiduría, la prudencia, no se obtiene fácilmente, hermano. Dios nos va a tener que formar, capacitar. Y es necesario que el Señor nos pase por el fuego, nos pase por el crisol, para formarnos, para moldear nuestro carácter. Porque a veces eso pasa en mucha gente. Hay gente que puede tener mucho conocimiento de la Biblia, pero no refrena su lengua. Pero no es prudente para hablar. Cuando habla, hermano, daña a las personas, hiere a las personas. Y es ahí, hermano, donde no solamente se trata de escuchar la palabra de Dios, sino también de obedecerla. De ser humilde, decirle al Señor, enséñame a ser una persona inteligente, prudente, sabia. En el Salmo 119, 97, miren lo que nos dice la Escritura. Cuando amo tu enseñanza, ¿cuánto amo tu enseñanza? Decía el salmista. ¿Cuánto amo tu enseñanza? Mire, estos hombres anhelaban la enseñanza de la palabra de Dios. Dice, ¿cuánto, Señor, amo tu enseñanza? Todo el día medito en ella. Eso decía el salmista. Y en otros de los versículos que hemos leído, en Santiago 25, 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice que aquella persona que mira atentamente en la perfecta ley. La perfecta ley aquí en el hebreo se refiere a la Torá. Y la Torá simplemente es, en términos sencillos, la enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí el salmista dice, el que mira atentamente en la perfecta enseñanza de la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
será bienaventurado, será bendecido, será dichoso. Y voy terminando con este versículo de la Biblia, porque aquí voy a hacer un break para en la próxima sesión continuar con esta enseñanza. Termino con esto, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí esta palabra inspirada, o este verbo inspirar, se refiere en el griego al soplo de Dios, al soplo de vida, el mismo soplo de vida que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén. La palabra de Dios es viva, es inspirada. Dios inspiró a los hombres para que escribieran. Fueron inspirados por Dios. Por eso la palabra de Dios son vida, hermano. Y dice que toda la escritura, no solo una parte, toda, es inspirada por Dios. Y es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Confrontar. Refutar. Para corregir. Para instruir en justicia. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un cristiano, un hombre que no es instruido en la palabra de Dios, tal como debe ser, no es un hombre, no es una mujer perfecta. ¿Y qué quiere decir perfecto acá? Quiere decir una persona madura, completa y sólida en la fe. Entonces el apóstol Pablo, instruyendo a Timoteo, le dice: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Es el soplo de Dios. Es el soplo de vida, el mismo soplo que Dios le dio a Adán en el huerto para darle vida. Así es la palabra de Dios. Cuando usted lee la escritura, está recibiendo vida. Dios está impartiendo vida en usted. Por eso la palabra de Dios es la que cambia, transforma la vida de las personas. Aquí no son ni la filosofía, ni la idea del hombre, ni las opiniones del hombre. Es la palabra de Dios la que cambia y transforma la vida del ser humano. Y Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para confrontar, exhortar, con sabiduría, con amor, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito, con el fin de ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, maduro, sólido, enteramente preparado para la buena obra. Un hombre, una mujer no puede estar preparado para la buena obra de Dios, para ser un instrumento en las manos de Dios, si no es instruido en la palabra de Dios, tal a como Dios lo establece en su palabra.